Hola colegas, hoy vamos a reflexionar unos momentos en la palabra de Dios. Vamos a permitir que Dios nos hable a través de comentar los escritos inspirados y que su Espíritu Santo nos permita entender el mensaje que Él tiene para hoy. El capítulo 18 del segundo libro de Reyes contiene o empieza con la historia del buen rey Ezequías, rey de Judá. Es interesante que un rey bueno, que la Biblia lo llama como aquel que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, según el versículo 3, haya surgido de un rey tan perverso y tan malo como era su padre, Acaz. Ezequías reinó desde el año 729 hasta el año 686. Su nombre significa Yahvé es mi fuerza, o Jehová es mi fuerza, o el Señor es mi ayuda. Con su padre Acaz gobernó 14 años, pero solo gobernó 29 años en Jerusalén, tal como lo dice el versículo número 2. Así que en total, Ezequías reinó 43 años. Los eventos más destacables del reinado de Ezequías es que Ezequías experimentó un reavivamiento espiritual. Llegó a quitar los lugares altos que existían en Judá. El versículo 4 dice que quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso, puesto que se había convertido en un objeto de idolatría y no en un símbolo de la redención que mostraba el Mesías, tal cual había sido el propósito original de Jehová cuando mandó a Moisés a construirla en el desierto. Esta reforma no solamente significó quitar los lugares de adoración apóstata, sino que también significó fortalecer el culto al Dios verdadero. El texto nos muestra que Ezequías mandó a abrir nuevamente el templo, a reanudar los cultos y de manera especial la Pascua. Es más, su reforma espiritual no solamente incluyó a las tribus de Judá, sino que también hizo un llamado a las tribus del norte para que se unan en este reavivamiento y en esta reforma espiritual que llevaba a cabo el rey del sur. Desde los versículos 13 hasta el 37, nosotros encontramos la descripción de la invasión del rey asirio Sennacherib hacia el reino del sur en Jerusalén. La Biblia nos muestra que envalentonado por su éxito al conquistar el reino del norte y la caída de Samaria, Sennacherib entonces comenzó a entrar en las tierras de Judá, pensando encontrar ricos tesoros y posesiones grandiosas que pertenecían al templo de Jehová. Sennacherib comenzó a presionar en el reinado de Ezequías y, amenazando con destruir la ciudad capital, Jerusalén, mandó a un mensajero, al Rabsacés, a decirle que se rinda y que no pongan su confianza en Jehová, porque Jehová era igual que los otros dioses que no habían podido detener la mano del rey invasor. Sin duda, esta fue una de las crisis más severas que tuvo que afrontar Ezequías en sus días. Era una prueba de fe. Era un momento donde tenía que mostrarse la convicción que él había puesto en su Dios, el Dios verdadero. El texto ya destaca que Ezequías era un hombre que no confiaba en sus fuerzas militares. El versículo 5 nos informa que él había puesto su esperanza en Jehová. Y el versículo 7 nos dice que Jehová estaba con él y que lo que hacía y donde quiera que iba, prosperaba. Eso nos muestra que Ezequías era un hombre que había aprendido en su vida, por circunstancias ajenas a las que nosotros conocemos, a confiar en Dios y a aprender en Dios. No había permitido que las influencias negativas del reinado y de la influencia de su padre lo guiaran por un camino equivocado. Había aprendido de la Escritura, de la ley de Moisés, encontrar en ella las orientaciones necesarias para guiar su vida y también para guiar su reino y su gobierno. El gran error del rey Sennacherib fue pensar que el Dios de Ezequías era igual a los otros dioses. De manera temeraria, desafió al Dios de los cielos, al Dios creador de todo. Asiria pensó que las victorias militares que había obtenido con los otros pueblos habían sido sencillamente por su poder y por su fuerza. Y no se habían dado cuenta de que el Dios verdadero,
aquel que les había mandado un mensajero en los tiempos de Jeroboam, aquel que les había dicho por medio de Jonás que se arrepientan, y cuando permitieron en ese entonces que se produzca una reforma, ese era el Dios con quien ellos se estaban metiendo. No habían sabido que la gracia y la misericordia, no habían entendido que la gracia y la misericordia de Dios les había perdonado la existencia cuando Dios había emitido un juicio para destruirlos en esos tiempos. Ahora aparece Sennacherib y desafía al Dios de Ezequías. Ese fue el gran error. La Biblia nos mostrará que Dios finalmente obtuvo la victoria sobre sus enemigos y sobre aquellos que lo desafiaron. El pueblo, nos dice en el versículo 36, cayó cuando recibieron y escucharon el mensaje del Rabsacés. La Biblia también nos dice allí que el mandamiento de Ezequías había sido que no le respondáis. ¿Por qué? Porque Dios tenía la última palabra. Ezequías, un rey que había aprendido a confiar en Dios. Un rey que había puesto su confianza en el Señor por medio de hechos visibles. Un rey que había hecho reformas espirituales con el propósito de consagrar a Dios. No claudicaría en esta prueba, en la cual Dios saldría como el gran triunfador y el gran vencedor. Apreciado colega, yo no sé cuál es la crisis o la prueba que tú puedes estar viviendo en este momento, pero cualquiera que ella sea, si haces de Dios tu esperanza como la hizo Ezequías, si permites que Él esté contigo como lo permitió Ezequías, entonces todo lo que tú y yo hagamos prosperará. Todo lo que nosotros emprendamos para gloria y honra del nombre de Dios avanzará. No se detendrá por crisis, por dificultades. Y aprenderemos en medio de las crisis a mirar posibilidades donde otros ven dificultades. Aprenderemos a mirar en el gran Dios de Ezequías puentes donde otros ven solamente abismos, y donde otros ven derrotas. Nosotros aprenderemos a mirar las grandes victorias que Dios tiene preparadas para aquellos que lo aman. Aprovecha estos minutos para reflexionar si el Dios de Ezequías es también tu Dios y si Él es tu fortaleza y tu esperanza, como lo fue para este buen y humilde rey. Que Dios te bendiga y que la palabra de Dios sea nuestra guía y nuestro sustento. Reavivados por su